Anoxa quiere decir causa, etiología. ¿Por qué hay insuficiencia cardíaca? ¿Por qué se presenta la insuficiencia cardíaca? Cuando existen síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Entonces dijimos que primero hay la anoxa, después hay una sobrecarga, porque funciona mal. Entonces, a pesar de funcionar recto, el corazón sigue funcionando, pero sobrecargado. Quiere decir sobrecargado, entre comillas, que está funcionando, digamos, apelando a algún movimiento extra o alguna posición extra, como el remodelado que ustedes ya conocen. Y posteriormente, esa sobrecarga, al manifestarse de esa manera, no puede mantenerse indefinidamente. ¿Por qué el corazón hace eso? Para tratar de cumplir con su función. Luego entonces se interpreta esa sobrecarga como disfunción, es decir, su función está alterada, por lo siguiente no puede funcionar bien. Esa disfunción con el tiempo va a llegar a producir mecanismos de compensación. Mecanismos de compensación que intentan, digamos, solucionar el problema, pero no pueden, no van a poder. Entonces, hasta cierto punto, inicialmente es un paliativo, pero a largo plazo es peor. Es peor para el organismo, porque las medidas que toma más bien sobrecargan más. Entonces, ahí ya la insuficiencia cardíaca aparece con todos sus síntomas y signos. Después de ese proceso, esa es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Y estamos hablando de la insuficiencia cardíaca sistólica principalmente. Después vamos a hacer la diferencia con la diastólica, o que ahora también se utilizan mucho los términos de insuficiencia cardíaca, contracción de eyección, dispinoidad, la sistólica, o insuficiencia cardíaca con fracción preservada como la diastólica. ¿Ya? Yo hablo de sistólica y diastólica porque me parece de que fisiopatológicamente ustedes pueden entenderlo, ¿no? Se puede explicar, no solamente con la fracción de eyección, sino con las características que tiene cada corazón en cualquiera de las dos circunstancias. Muy bien, para los que no vinieron, tienen que estudiar anatomía funcional porque si no, no van a entender. Y la cardiología no es difícil, pero necesita razonamiento. Y dicen que en Bolivia no razonamos. El sistema de educación, ¿de quién es? ¿De quién es el sistema de educación? ¿Quién lo inventó? Este último que está aplicando el gobierno del MAS. No saben. Avelino Cignani y son dos. Lizardo Pérez. Entonces dicen que es malo, yo no lo he leído, pero dicen que es malo. ¿Por qué? Porque el objetivo no es mostrar ciencia, investigación, innovación, es ir hacia la Pachamama, abajo. Entonces, no quiere decir que sea malo, siempre la tierra tiene una importancia también, pero dentro de la vida de nosotros tiene que ser a buscar nuevas formas o nuevos conocimientos hacia arriba y hacia adelante, porque los otros países hacen eso. Nosotros nos estamos quedando rezagados. Así que no podemos competir. Bueno, entonces, anatomía funcional entra el primer examen. ¿Ya? Base para entender la cardiología. Base para entender. Bueno, en la primera clase creo que vinieron 15 o 20. Entonces eso ya es un déficit para los que no vinieron. Pero no quiere decir que no pueda compensar. Eso tiene que estudiar. Lo voy a seguir de aquí nomás.
que ya esperé 2 clases, creo, no va a ser, para que no se perjudique. Pero ahora ya no puedo. Ya cada uno asume su responsabilidad que le toca. Y entonces avancemos. Mecanismos de sobrecarga cardíaca. ¿Cuáles son los factores que producen sobrecarga? Imagínense que es sobrecarga. Yo alzo 20 kilos, pero por alguna razón necesito urgentemente llevar algo más de los 20 kilos. Me ponen 10 kilos más de sobrecarga. Ya tengo problemas. Me canso. ¿No? Es más difícil de tener esa carga. Eso quiere decir sobrecarga. Entonces, mecanismo de sobrecarga cardíaca. 2 tipos. Sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen. No me paro porque le perjudico a los que están en ese lado. Voy a traer mi mecanismo para pasar así. Además, esto está muy chico. Los de atrás me escuchan porque estamos pidiendo que no tenga altavoz. A ver. Mecanismo de sobrecarga. Tenemos la sobrecarga de volumen. Sobrecarga de presión y de volumen. En este caso vamos a ver de volumen. ¿Qué quiere decir volumen? Quiere decir algo que tiene que ser líquido, que sea volumen, gasolina, agua, sangre, lo que sea. Y que para medirlo tiene que haber un recipiente, porque si no, no podemos medir medida de volumen. Entonces, la sobrecarga de volumen es cuando hay demasiado líquido, sangre, en las cavidades del corazón. Eso se lo digo yo para que ustedes lo capten más fácil. ¿No? Para eso se lo digo, para que lo capten fácil. El volumen mayor del que debe haber en las cavidades es una sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen principalmente está producida por los trastornos valvulares tipo insuficiencias valvulares. Y aquí tiene que estar así con la anatomía de las válvulas y saber cuándo se produce el primer ruido, por qué se produce el primer ruido, por qué se produce el segundo ruido. Entonces, las válvulas cuando tienen algún trastorno, pueden manifestarse de 2 maneras. O se cierran, no totalmente, se cierran, se disminuye su espacio por donde pasa la sangre, o se abren demasiado. Cuando se cierran, se llama estenosis. Y cuando se abren demasiado, son las insuficiencias. Ustedes tienen que entender que al hablar de estenosis y insuficiencia, tienen que pensar en que hay un flujo hacia adelante. Ese flujo hacia adelante es iniciado por una bomba. ¿Cuál es la bomba? El corazón. Tiene una velocidad de esa sangre. Tiene que ir a diferentes lugares con los diferentes vasos donde hay una resistencia. Las arterias tienen una resistencia. Y eso genera una presión. Entonces, en cardiología tenemos que pensar inicialmente para entender de que hay 3 factores que tenemos que tener siempre en cuenta: bomba, vasos y volumen. Bomba, vasos y volumen.
Cualquiera de esos tres factores que tengan algún problema van a influir sobre la función cardiovascular. Entonces, ¿qué válvulas principalmente van a ocasionar la sobrecarga del volumen cuando hay insuficiencia? La más frecuente, la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral, la insuficiencia tricúspide, así, digamos, cada vez menos frecuente, aórtica más frecuente que se produzca en el vertedero, mitral, luego tricúspide y después pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las características? El aumento del volumen diastólico. Al final de la diástole hay mayor volumen en alguna de las cavidades. Por ejemplo, si hay una insuficiencia aórtica, va a haber mayor volumen en el ventrículo izquierdo. Porque la sangre que es expulsada por el ventrículo sale, pero parte se vuelve por la insuficiencia. ¿Y por qué se vuelve? Porque ahí tenemos que pensar en la física, las presiones. Hacia adelante dijimos que hay una resistencia. El ventrículo izquierdo, al expulsar sangre, disminuye su presión. O sea, hay mayor presión ya hacia adelante que en el ventrículo. La sangre normalmente, por la elasticidad de los vasos de gran calibre, la aorta, se abre, la sangre sale, pero inmediatamente tiene que volver a su tono normal. Entonces, sale y esa sangre, parte de esa sangre, retorna. Cuando retorna, normalmente la válvula se cierra y no deja pasar sangre al ventrículo. Pero si hay insuficiencia, pasa, vuelve la sangre. Entonces esa sangre que volvió tiene que volverse a expulsar. Entonces ahí se está sobrecargando el ventrículo, porque está haciendo doble trabajo. ¿No? La sangre que expulsa, parte que se vuelve y otra vez la vuelve a expulsar. Imagínense cuántas veces, por ejemplo 60 veces por día. Y por hora 300, 3600, 360. ¿Cuántas? García Linera, a ver, si son 60 veces por minuto y tenemos 60 minutos, 6 por 6, 36. 3600. Entonces, con esa cantidad de movimiento que hace el corazón, tiene que deteriorarse. Y al día, a 24 horas, y a la semana, y al mes, y los años, tiene que deteriorarse. Entonces, si contiene mayor cantidad de sangre, que hace presión sobre su pared en la diástole, ¿qué va a pasar? Se va a distensionar. Se va a distensionar. Entonces va a ocasionar que aumente el ventrículo de tamaño. ¿Y eso qué le genera? Inicialmente, pues, la mayor expansión de las paredes, que tiene capacidad todavía. Eso se llama hipertrofia excéntrica. Pero va a llegar el momento de funcionamiento anormal durante mucho tiempo que va a perder esa capacidad. Al perder esa capacidad, la sangre que salía, digamos, que tenía buena expansión, no había casi problema en relación a los síntomas y signos, porque expulsaba la cantidad necesaria, de acuerdo a nuestra definición, todavía era capaz de expulsar la sangre necesaria para el organismo. Pero a medida que pierde fuerza, va disminuyendo esa capacidad y la sangre que expulsa va a ser menor. Si la sangre que expulsa es menor, hacia adelante, ¿qué va a haber? Hipoperfusión de órganos. Y hacia atrás, sobrecarga. Se queda mayor cantidad de sangre. Y la sangre que viene por el otro lado, la que llega al ventrículo izquierdo, viene del ventrículo derecho, arteria pulmonar, capilares pulmonares, venas pulmonares, aurícula izquierda, y quiere entrar al ventrículo. Entonces, ¿qué sucede? Esa sangre se queda hacia atrás,
no digo que se pare, la velocidad disminuye, entonces empiezan a ingurgitarse también esos vasos hacia atrás. Y eso va a manifestarse más que todo, ¿dónde? ¿Dónde vamos a tener más síntomas? En el pulmón. El pulmón se va a congestionar. Y al congestionarse va a disminuir la capacidad respiratoria. Entonces la persona se va a cansar. Hermosa la cardiología. ¿Sí o no? Hermosa, porque es una secuencia de efectos. Solamente que uno tiene que estar bien consciente y pensar. Porque si quiere hablar de memoria, ni siquiera con la experiencia que puede tener. Entonces, hay aumento del volumen diastólico con aumento del volumen de eyección. En primera instancia, como ya dijimos, aumenta el volumen de eyección. ¿Por qué? Porque hay mayor volumen dentro del ventriculo. Y además, tiene todavía fuerza suficiente. Entonces, por eso es que la cantidad de sangre que es usada es importante y aumenta. Posteriormente se establece una hipertrofia de tipo excéntrica. Esto confunde un poco, me parece, porque cuando uno habla de hipertrofia quiere decir engrosamiento de la pared. Pero aquí hipertrofia excéntrica es de que la pared es normal de grosor, pero se dilató. Entonces, para un ventriculo dilatado, la pared normal parece, o sea, se supone como si fuera engrosada, y no es así. ¿Por qué? Porque al final de toda patología cardíaca crónica, que empiece con hipertrofia concéntrica, aunque empiece con hipertrofia excéntrica, al final todos los corazones se van a dilatar. Y esa dilatación del final de la evolución de las patologías cardíacas, es una dilatación con un músculo delgadito y sin capacidad de refuerzo. Esa es la diferencia con la hipertrofia excéntrica, donde hay un ventriculo dilatado, pero con capacidad de refuerzo. Cuando el corazón se dilata al final de la patología, ya no tiene capacidad de refuerzo. Entonces, si un movimiento así expulsaba 60%, buena reacción de inyección, al final ese otro ventrículo dilatado va a ser así. ¿Cuánto va a expulsar? Menos del 50%, que es la fracción de eyección ya patológica. De 40 para abajo, ya es mucho más grave. En porcentaje. Aquí hay una curva de presión y de volumen para comparar. Sobrecarga de presión. Entonces, la sobrecarga de volumen ya la entendimos. Ahora la sobrecarga de presión. La sobrecarga de presión es cuando hay una obstrucción al paso de la sangre. Vamos a tomar también como ejemplo la válvula aórtica. La válvula aórtica ha sufrido lo más común para explicar, pero ahora no lo más común como patología, porque ya ha disminuido bastante la fiebre reumática, que es un proceso inflamatorio que lesiona la válvula y que en su evolución va a producir. ¿Qué pasa cuando algo se inflama? ¿Cuál es el próximo paso? La reparación. ¿Y con qué se repara? Con tejido blanco. El tejido blanco ya no tiene la función que tenía la válvula. Solamente va y repara esa zona lesionada y por lo siguiente es un tejido duro. Ya no se va a mover. Disminuye entonces la luz de la válvula. La sangre sigue circulando, pero ya no puede salir a la misma cantidad. Ese ventrículo entonces tiene que modificar su estructura para poder enviar y cumplir con su función, enviar la sangre necesaria al sistema. Entonces, ¿qué hacen? Aumentan las paredes de grosor. Hipertrofia concéntrica. Hipertrofia concéntrica.
¿Qué quiere decir eso? El ventrículo tenía una luz. Se engruesa para adentro y esa luz disminuye, se hace más pequeña. ¿Eso qué significa? Significa que la sangre que entra va a ser menor. Y ahí volvemos a lo mismo, al anterior, por otro mecanismo. La sangre que está llegando nuevamente al ventrículo no puede dentro de todo. Entonces también se va a sobrecargar la sangre. Entonces, esa hipertrofia ocasiona disminución del espacio del ventrículo izquierdo en este caso. Puede ser el ventrículo derecho también. Y con el tiempo la estenosis, más aún si es de origen reumático, va a empeorar. Llega un momento en que esta estenosis es tan importante, severa, que el ventrículo se engrosó todo lo que pudo de acuerdo a la fórmula genética que nosotros tenemos. Llegó al final, ya no puede seguir engrosándose porque después va a quedar sin luz. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a dilatarse. Por eso es que en la etapa de transición de la evolución de una hipertrofia concéntrica, por una estenosis o sobrecarga de presión, en la etapa media o la etapa de transición, vamos a tener un ventrículo hipertrófico dilatado. Parece una contradicción, pero no es. Porque ya está en esa etapa de dilatación, pero sigue hipertrófico todavía. Va a llegar al final y ya no se va a notar la hipertrofia porque se va a desgastar tanto las paredes y se va a agrandar el ventrículo. Y ya no, la evolución anterior pues ya no se la puede ver. Pero por supuesto, imagínense ustedes dentro de la física que tienen un orificio cada vez más pequeño y ustedes tienen un ventrículo que no tiene capacidad para hacer que pase por ahí sangre suficiente. Entonces llega ese momento y empieza a tener todos los síntomas y signos de una insuficiencia cardíaca y se va a morir rápido. No va a aguantar. ¿Qué? Porque la bomba ya quedó en ruinas. En esa etapa, cuando hay sobrecarga de presión, la causa principal de insuficiencia diastólica es la hipertrofia concéntrica. ¿Que viene de dónde? De una estenosis valvular. O también hay otra causa, más frecuente todavía, y va a producir lo mismo: hipertensión arterial no controlada. Entonces, las dos causas para hipertrofia concéntrica son estenosis y hipertensión arterial. La hipertensión arterial es bastante frecuente en la población. De cada 10 personas de más de 60 años, por lo menos 7 a 8 tienen hipertensión arterial. Y ya vamos a ver las causas. Sobrecarga de presión, entonces, estenosis de las válvulas pulmonares, aórtico-pulmonar principalmente, hipertensión arterial. Esto ocasiona hipertrofia miocárdica de tipo concéntrica. Y esto ocasiona incremento de la capacidad de generar presión del ventrículo, la hipertrofia, que es positivo. Pero frente a una lesión que no la va a cambiar, el organismo tuviera la posibilidad de abrir eso, sería excelente. Pero no lo tiene. Solamente va a intentar engrosarse para tener más fuerza. Disminución de la distensibilidad, difusión diastólica. La difusión diastólica. La difusión sistólica es disminución de la capacidad de contracción, principalmente. La difusión diastólica es disminución de la capacidad de distensión.
distensibilidad. ¿Por qué? Ustedes se recuerdan del mecanismo o la ley de Frank Starling. Eso tienen que ir a leer. Eso es fisiología cardíaca. Esto es como si fuera un elástico que se expande, pero no se va a quedar así. Se expande para tener mayor capacidad de contracción. Ese mecanismo que ayuda a tener una contracción más efectiva. Entonces hay disminución de la distensibilidad y eso se llama disfunción diastólica. Hay insuficiencia del riego coronario. Mientras más grueso el ventrículo, menor la irrigación de las fibras miocárdicas, porque aunque los vasos, los capilares, no aumentan en la medida que crece el músculo. Se dice que esto es diferente en el corazón de atleta. En el corazón de atleta aumentan los vasos también. En el corazón patológico, en la microhipertrofia no aumenta. Por lo siguiente, hasta cierto punto hay una cardiopatía también isquémica, pero no por lesión de las arterias coronarias, sino por aumento de las necesidades. ¿Se recuerda que en la primera clase hablamos de eso? Que no solamente es la oferta, el flujo, por ejemplo, de sangre de las coronarias, sino también la necesidad. Y hablamos de la insuficiencia cardíaca cuando hay aumento del metabolismo, el catabolismo del hipertiroidismo. Donde ahí puede haber insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal también. Pero hay un gasto exagerado, ¿no?, que no es suficiente lo que aporta el corazón, porque el catabolismo es realmente a toda máquina. Entonces siempre queda en déficit el trabajo cardíaco. La velocidad rápida, ¿no? Realmente es una maquinaria que funciona hasta 10%. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Sí. Los vasos no aumentan a la medida que crece. Normalmente tenemos más fibra miocárdica, va a necesitar oxígeno y nutrientes. Y para eso va a necesitar mayor flujo. Y para eso deberían haber más capilares llegando a esa zona. Pero se dice que no. Entonces solamente con la sangre que llevan los capilares, digamos, naturales, no es suficiente porque habiendo más necesidad, la fibra está más gruesa, necesita más oxígeno y más nutrientes, pero el aporte sigue siendo el mismo. Eso sin que haya lesión del vaso. Cuando hay lesión del vaso, pues ya ahí es peor. Deterioro de la contractilidad. En el deterioro de la contractilidad principalmente es en la insuficiencia cardíaca sistólica. Ese es su principal factor. Deterioro de la contractilidad. Hay déficit en la contracción. En cambio, en la diastólica, no. La diastólica es buena la contracción, porque está hipertrofiado en general. Entonces, el estado común final para todo tipo de sobrecargas miocárdicas es el deterioro de la contractilidad. En la insuficiencia diastólica, inicialmente no hay déficit de compresión, pero dice al final, todo el estado común final, como les dije, todos los corazones se van a dilatar si el paciente no se muere antes. Todos van a llegar a ser corazón grande. Por lo siguiente, podemos decir que el estado común final de un corazón que se deteriora es la insuficiencia sistólica. Y al final, por supuesto, hay insuficiencia sistólica y diastólica.
porque está tan grande que no tiene capacidad de contracción, pero tampoco tiene capacidad de distensibilidad ya. Usted puede agarrar las dos. Aumento el volumen diastólico y sistólico ventricular con volumen de eyección pequeño. Entonces, si hay una sobrecarga, si hay un corazón grande, el volumen diastólico va a estar aumentado. Porque le llega, pero no sale. Le llega a 100 y saca 40. Y se sigue quedando ahí. Entonces, el volumen diastólico va a ser importante. Entonces hay una miocardiopatía. En la miocardiopatía dilatada hay un deterioro difuso. Esa es una forma, una modalidad. La miocardiopatía, en la miocardiopatía puede haber un deterioro difuso del corazón, por ejemplo, en la miocardiopatía gástrica, hipertensiva, pero en la isquémica puede ser un deterioro más que todo segmentario, cuando hay un infarto. Hay zonas que están bien irrigadas que todavía se contraen y zonas que no se contraen. El daño miocardico post-infarto, por ejemplo, hay un deterioro localizado por pérdida de la masa contráctil solo de esa zona. Por eso en el electrocardiograma hay signos que vemos en todas las derivaciones, las 12 derivaciones del electro. Y hay otros que vemos solamente en algunas derivaciones. ¿Qué patología nos muestra en algunas derivaciones? La cardiopatía isquémica. Disminución de la distensibilidad ventricular, aumento de la presión de llenado ventricular con una cierta disminución del volumen de eyección. Esto de aquí, inicialmente podríamos compararlo con la disminución diastólica, pero cuando dice disminución del volumen de eyección, quiere decir de que ya está en la etapa de hipertrófica dilatada. La disminución de la distensibilidad ventricular se caracteriza por un aumento considerable de la presión de fin de diástole. Quiere decir de que el corazón no se distiende, pero le sigue llegando sangre, y esa sangre se aprieta ahí, ¿no? Se llena y puede, la otra que viene, como hay una presión, ¿no?, de la sangre que llega, intenta entrar y no puede, pero por eso hay una presión de fin de diástole importante. Entonces tiene que volver a aprender qué es la sístole, qué es la diástole, cuántas cavidades tiene el corazón, los aurículas, los ventrículos, como cuando estábamos en tercero de primaria, como cuando ¿de cuántas partes tiene el cuerpo humano? 3 partes: cabeza, tronco y extremidades. Sí, vamos a ver. Hay que recordar esos conocimientos básicos. Otras causas de disminución de llenado ventricular. O sea, estas son situaciones que no tienen las características de un trastorno diastólico, pero aparentan en la clínica serlo. ¿Ya? O sea, ¿a qué me refiero? Es una hipertrofia, digamos, del corazón, del ventrículo izquierdo. No hay hipertrofia aquí, pero la clínica muestra como si fuera. Ejemplo, la estenosis mitral. La estenosis mitral es la disminución del espacio valvular. ¿Dónde está la válvula mitral? ¿Dónde está? Entre la aurícula y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Por consiguiente, a partir de ahí para atrás van a haber los mayores problemas. ¿Qué problemas en general van a haber? Congestión. Y hacia adelante, ¿qué va a haber? Disminución del flujo. Si aparece. Yo generalmente me inventé un ejemplo para que entiendan mejor, porque uno recuerda mejor algunos aspectos comunes. Yo digo que el corazón, en estas circunstancias, todo el corazón, muchas veces es el obstáculo para el movimiento de la sangre. Otras veces son en alguna parte del corazón, como los ventrículos, la película o una válvula,
Y eso es solamente para que razonemos. Es un arroyo donde le ponemos piedras para que el agua se retenga. Seguro que el agua no va a dejar de pasar, pero al principio va a retener una parte, va a ser una laguna hacia atrás, congestión. Y hacia adelante, como va a pasar menos, va a disminuir el flujo. Más o menos eso es lo que sucede en la insuficiencia cardíaca. Hacia adelante disminuye el flujo. Por lo siguiente, se produce una hipoperfusión de órganos. No les llega la misma cantidad. El corazón, por lo siguiente, no cumple con sus funciones de llevar oxígeno, nutrientes a los tejidos. Y hacia atrás se congestiona. Congestión de vehículos, puede haber congestión de personas, en este caso congestión de volumen de sangre, que va a apretar las paredes de los vasos de lo que lo contenga ese volumen. ¿Y dónde se van a manifestar principalmente las consecuencias? Si es mitral, el pulmón. Si es de cúspide, porque posiblemente no se cúspide en general, ¿dónde se va a manifestar? En el sistema venoso sistémico. Así. Entonces ahí vemos que hay síntomas que produce el corazón izquierdo, el lado izquierdo del corazón, y síntomas relacionados con la parte derecha del corazón. Y como les dije en la primera clase, no hay una insuficiencia derecha de largo plazo. La insuficiencia derecha o la izquierda dura poco tiempo porque se hace global, porque no puede el corazón poner solo un lado y el punto queda bien. Porque la repercusión, la consecuencia de que acá no pasa y allá disminuye el flujo, acá se congestiona y allá disminuye, entonces todo va a tener consecuencias. Entonces, cuando es la válvula mitral, ahí está la obstrucción. Hacia adelante disminuye el flujo y hacia atrás. Y eso ocasiona síntomas y síntomas en la clínica. Entonces, la estenosis mitral es una patología donde el ventrículo izquierdo, la mayor parte de las veces, está tan normal de tamaño. ¿Por qué? Porque no está involucrado en el problema de la estenosis. Está involucrado en el problema fisiopatológico porque no tiene volumen para expulsar. Y si no tiene volumen para expulsar, no se va a agrandar. Pero la persona va a sentir debilidad muscular. No va a poder caminar rápido, se va a cansar. Pero el cansancio, cuando hablamos de cansancio o hablamos de disnea, tenemos que hacer diferencia. Cuando la gente dice me canso, bueno, aquí todavía hay otra palabra más que hasta cierto punto nos confunde. ¿Qué dice la gente común cuando siente cansancio? Siente fatiga. Pero la fatiga también es cuando la persona está muy nerviosa. Está fatiga. Entonces ahí nosotros tenemos que saber interpretar lo que tiene el paciente. Y que además los trastornos orgánicos cardíacos principalmente ocasionan trastornos psíquicos, nerviosos, de ansiedad. Porque el corazón es un órgano que se mueve. Y todo el mundo quiere estar pendiente de su corazón para que tiene problemas. Digamos, se convierte en vigilante de su corazón para que no se pare. Hay mucha gente que cuando está con problemas cardíacos no duerme, porque tiene miedo que se le pare el corazón. Eso, claro, sí. Y la ansiedad genera
mayor producción de catecolaminas, adrenalina, aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto de oxígeno por el mismo corazón, se deteriora más. Mientras más veces el corazón se contraiga, más se deteriora hasta cierto punto. No sé si han visto, ahora últimamente no, pero antes en algún momento salía una publicación, video, no sé si era del mismo médico, teóricamente, de un tal doctor Ubiratá, un brasilero, que decía de que la gente no debería hacer ejercicio, porque al aumentar la frecuencia cardíaca, el corazón se deterioraba. Que la tortuga, ¿no?, que vive muchos años, tiene una frecuencia cardíaca baja, pero el conejo, que tiene una frecuencia rápida, vive poco. Esa era su comparación. Entonces, la persona que no hace ejercicio va a tener frecuencia rápida, porque el ejercicio produce una adaptación del organismo al ejercicio y la frecuencia cardíaca va a ser lenta. Ahora, por ejemplo, hay un medicamento que está indicado solamente para disminuir la frecuencia cardíaca en corazones sanos. Esa es la indicación. Se llama ivabradina. Nombre comercial Tensilan, de 5 y 7 miligramos. Yo casi no lo uso. IVA con B chica, con el IVA del impuesto. IVA bradina, con B grande, bradina, ivabradina. De 5 y 7 miligramos de la línea Kinfa. Yo lo uso poco, porque los corazones que llegan a mi vida son corazones presionados. Y prefiero usar betabloqueadores cuando hay un problema de aumento de la secreción de catecolamina, porque los betabloqueadores no van a disminuir la acción de la catecolamina. Entonces yo prefiero dar betabloqueadores. Entonces, la estenosis mitral va a causar signos de congestión, signos de insuficiencia cardíaca, sin ser una miocardiopatía. Pero las manifestaciones son parecidas. La pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva es el derrame pericárdico que conocemos cuando es abundante y ocasiona como una presión sobre el músculo cardíaco que le impide expandirse, es como si lo abrazara, no lo dejara expandirse. Entonces, signos de insuficiencia diastólica, porque la sangre no puede entrar en tapón. Y el derrame pericárdico, no, las pericarditis constrictivas crónicas son el segundo punto, que son lesiones del pericardio generalmente inflamatorias, por virus o por alguna otra causa, o de tipo infecciosa, que producen, ¿qué cosa producen después de una inflamación del pericardio? Fibrosis. Entonces es una coraza de fibrosis que se convierte en pericardio que lo aprisiona. Y la tercera es el derrame pericárdico tensión, que se llama taponamiento cardíaco. Cuando es rápido. Y eso también puede matar a los pacientes porque la sangre no entra. Remodelamiento remodelado cardíaco. Este es un término que se utiliza para explicar los cambios que tiene el corazón en su estructura, que no solamente es macro, sino hay también modificaciones histológicas moleculares del músculo cardíaco. Conjunto de cambios anatómicos, geométricos, histológicos y moleculares que se observa secundariamente a una sobrecarga. Secundariamente a una sobrecarga o daño miocárdico. Ya vimos la sobrecarga, ahora vemos la disfunción.
Esto es una secuencia para que ustedes entiendan mejor todo el proceso que sucede y que al final llega a ser insuficiencia cardíaca. Para eso es, para que ustedes lo entiendan. Disfunción ventricular en la disfunción sistólica es producida por aumento de la postcarga. ¿Quién me dice qué es la postcarga? En una definición, digamos, básica. Son varios factores, pero hay uno que es una definición básica. Es más práctica. La postcarga. No entendí. ¿Del ciclo de Krebs o de Erdem-Meyerhoff? Eso es que es la resistencia periférica. No se recuerden, al hablar de vasos, volumen y bomba, dijimos que los vasos tienen una resistencia. No están ahí como de paredes de hule, digamos. Y aunque fuera así, aunque no se distendieran, tienen un límite. Entonces, si se los llena, si es rígido, digamos, un recipiente rígido, y se lo llena y se lo aprieta, va a explotar. Si sus paredes son delgadas. Entonces, todo va a tener una resistencia. Y el volumen que va a contener va a ser adecuado a ese espacio. Entonces, la poscarga, en resumen, es la resistencia periférica. Se dice que la resistencia periférica también principalmente es la presión arterial. Pero es todo lo que hace de que le obstruya el paso de la sangre. Esa es la resistencia periférica. O también por la disminución de la contractilidad que va a producir disfunción sistólica. Esos dos aspectos se producen. Aumento de la resistencia periférica de la poscarga y disminución de la contractilidad. Por eso es, por ejemplo, que cuando hay presión arterial elevada, el ventrículo tiene que hacer un gran esfuerzo. Llega el momento, empieza el ventrículo, el corazón se dilata y ya no tiene fuerza. Entonces, hay una resistencia periférica que sigue aumentando y este ventrículo perdió fuerza, entonces se produce la disminución de la contractilidad. Ahí la sangre no va a poder avanzar casi. Sí. Necesitamos bomba, hay un fallo de la bomba, hay una alteración de los vasos. El volumen está normal, digamos. Pero los vasos hacen resistencia y la bomba perdió fuerza. La disfunción diastólica, entonces, como ya dijimos, su característica es que hay alteraciones de la relajación ventricular. El ventrículo no se distiende. O de llenado ventricular, por supuesto. Si no se distiende, va a haber problemas de llenado. Esa es la disfunción diastólica. Aquí, para volver a repetir, la disfunción sistólica es la disminución de la capacidad de eyectar sangre desde el ventrículo afectado. ¿Por qué? Por la resistencia periférica aumentada y por la disminución de la contractilidad. Deterioro de la contractilidad y o aumento de la poscarga. Aumento del volumen sistólico y disminución del volumen de eyección. Disminución del débito cardíaco. El volumen sistólico se dice que aumenta, pero ustedes dirían, ¿pero por qué va a aumentar si ya no tiene fuerza? El volumen sistólico aumenta inicialmente en la contracción isovolumétrica, pero lo que sale es menor, porque ya es la fracción. Inicialmente, cuando el ventrículo se está empezando a contraer, el volumen sistólico es grande, porque es todo el volumen que tiene el ventrículo.
Pero lo que expulsa es una fracción de exotismo. Disminución del débito. Disminución diastólica, como dijimos, alteración de la relación, ejemplo, o un episodio de isquemia miocardica o un infarto ya infarto consolidado o cicatrizado. Aumento de la rigidez en la hipertrofia ventricular izquierda por hipertensión, por estenosis, fibrosis o miocardiopatía restrictiva. La miocardiopatía restrictiva es cuando se produce un aumento de del tejido blanco dentro del ventriculo. Es una enfermedad generalmente de tipo inmunológico. Hay varios tipos de miocardiopatía: hipertrófica, dilatada, restrictiva. Yo no le doy todo eso porque no hay tiempo y porque más para leer, más para preguntar. Los exámenes se vuelven más difíciles. Y ustedes dirán, pucha, pero si para qué no van a enseñar cuando nosotros vamos a ser cardiólogos, algunos repiten. Pero, como hablamos en la primera clase, yo pienso de que uno debe prepararse lo máximo que pueda. Si puedo aprender todo lo que pueda, el médico es todo. No viene el paciente, no, yo solamente me encargo de su corazón, pero el doctor está ya con problemas, tiene un accidente vascular cerebral, después va al neurólogo. Ahí hay que ver qué es lo más grave. Pero no puede decir, no, yo no me encargo de eso, yo soy solo cardiólogo. Tengo que ver riñón, sistema cardiovascular, tengo que ver pulmones, si están relacionados con el corazón y el cerebro también. O sea, no lo voy a saber todo, pero tengo que tener bases para interpretar los problemas generales y lo que me corresponde a mi especialidad. Entonces, además, la cardiología, en sus conocimientos más grandes, todos los médicos interpretaron la presión arterial, no cualquiera. Tomaron la presión bien tomada, no son todos. Y parece simple. No hay que tomar la presión nomás, ¿cuánto tengo? Está normal. Sí, pero ¿cuánto? Normal nomás. Hay que interpretar los niveles. Cuando damos hipertensión también, eso es importantísimo, porque nos va a dar pauta de cómo está la bomba, cómo está la resistencia periférica, la insuficiencia. Aquí vamos a hablar de división o tipos de cardiopatía. Dentro de la insuficiencia cardíaca tenemos divisiones y clasificación. En algunos libros se le da mucha importancia a hablar de insuficiencia derecha y de insuficiencia izquierda. Como ya dijimos, la insuficiencia renal va a ser global. Pero ¿qué características puede, tomando en cuenta esto, qué características tenemos que tener en cuenta? Al principio, al inicio de una insuficiencia, van a haber más manifestaciones de un lado que del otro. Si ustedes detectan esa patología al inicio, van a entender eso. Y en algún momento también van a ver que las manifestaciones crónicas son más derechas o más izquierdas. O sea, los síntomas y signos son más a veces de un lado que del otro, se puede detectar. Especialmente al principio, cuando también hay una fase crónica que podría haber. Y el otro día vi una señora que me asustó, porque ya había visto a varios médicos y yo dije, difícil procesar. Ojalá que yo le acierte.
Y la señora no tenía antecedentes de problema cardíaco, pero estaba cansada y tenía dolor en el tórax. Bueno, le dije, ojalá que encuentre algo. Pero justo encontré una signos de insuficiencia derecha, digamos grado 1, porque tenía tercer ruido. En ese momento me apareció tercer ruido, pero analizando ya, hasta podría ser cuarto. Porque el cuarto ruido se presenta cuando hay una persona que tiene una resistencia aumentada. En cambio, el tercer ruido se presenta cuando el corazón está dilatado. A mí me pareció tercer ruido. Y eso que me trajo a la mente. Yo escucho eso y digo, insuficiencia cardíaca derecha grado 1, pero tenía bastante cansancio cardíaco. Era una radiografía con un derrame pericardio, un derrame pleural, y tenía hepatomegalia. Entonces, eso me dio la pauta para pensar en que el cansancio tenía que ver con pulmón. Y todavía el cuadro hasta hace unas 2 semanas no estaba claro, porque la vio el neumólogo. Y yo le di diuréticos. Si la presión, no recuerdo si era normal o era un poquito alta. Le di diuréticos, pero no le di digoxina. A la semana mejor. Más bien. Pero se quedó con una masa. Disminuyó el derrame, pero se quedó con una masa. Le tomé después de una semana una radiografía nueva. Entonces, persona mayor que tiene una insuficiencia respiratoria brusca, sin antecedentes, que no tenía válvulas, lo más probable es que sea un tromboembolismo. Es un tromboembolismo pulmonar importante, entonces se muere rápido. Hasta ahora no sé el diagnóstico, pero ¿en qué más íbamos a pensar? O sería un TEU de pulmón, pero del TEU de pulmón puede evolucionar. Y después dije, de repente es un quiste. El quiste también podría evolucionar rápido, se llena de líquido por alguna razón, para que le dé una insuficiencia respiratoria. Y no era tanto también. Lo que ocupaba, el espacio que ocupaba el derrame, para pensar en que tenía un pulmón respirando y tenía 2/3 del pulmón del otro respirando. Pero el gran problema es el siguiente: en el organismo, todos los procesos agudos son graves. Lo que es de golpe, el organismo no se adapta fácil. Es como si ustedes a un paciente con presión alta le den borolón, una bomba de antihipertensivo, y le bajan la presión. Digamos, a niveles mínimos normales, pero esta persona va a sentir síntomas de trastornos por el cambio brusco. Por eso es que para los hipertensos, si no es una emergencia o una emergencia, hay que bajarle poco a poco. Ahora, poco a poco, ¿cuánto es? Eso ya lo decide el médico. Y eso es lo difícil. Pucha, yo tengo que decidir, ya que 24, 48 horas, ¿cuánto se la baja? Y a mí me ha pasado que a un paciente le di medicación mayor y no le bajaba. Le di otra y no le bajaba. Entonces le di ya con palo y le bajaba. Pero ¿cuál es el problema? ¿Para qué les digo eso? Porque la individualidad de las personas siempre tenemos que tener presente. No es lo mismo la medicación. Teóricamente los medicamentos, 50% buen efecto, 25% mal efecto y 25% ningún efecto, o pequeño efecto y ningún efecto. Entonces, ¿a quién le va a hacer bien? Por eso es que tenemos que dar medicación adecuada, pero todavía no toda. En hipertensión es difícil calcular eso.
es difícil, porque el paciente, bueno, tiene sus características. Por ejemplo, el paciente viene y mañana se tiene que ir al campo. ¿Cómo hago? Yo le tengo que controlar en 5 a 7 días para saber si esa medicación le bajó la presión y si él se siente bien con esa medicación. Pero tengo que medicar. Bueno, lo importante es bajarle poco a poco. Le doy una dosis que yo pienso que no le va a bajar tanto, pero le va a bajar. Y si individualmente esa persona es muy sensible al medicamento, es muy difícil. Pero no, ahí, el gran problema del tratamiento de hipertensión es que es empírico. No hay parámetros. Que nos digan, con este es el medicamento, y las personas a veces se prestan de medio. Y a veces van a tienen, digamos, una amiga enfermera, una vecina, tome este remedio que le va a servir. Y le da y queda bien. Y ustedes le dieron uno antes y no hizo nada. Como médico, ¿ves? Es así la hipertensión. Era como el COVID. Todo el mundo recetaba. Cualquier cosa, hasta las cosas que inimaginables creo que la gente ha tomado. ¿Por qué? Porque no sabía la causa. La causa, digo yo, la fisiopatología. Porque primero no se pensaba corticoides y todo eso, y no se pensó en que habían trombos. Hubieron trombos, se dio anticoagular, y a veces había hemorragia. Y al final, todo proceso viral que afecte el hígado va a producir hemorragia. ¿Por qué? Porque no digo que el COVID atacaba el hígado siempre, pero de repente lo atacaba. No era fiebre amarilla, pero era un virus, ¿no? Que estaba, por supuesto, tenía mayor relación con el parénquima africano. Pero y si no sabíamos nada, ¿quién produce la proteína de la coagulación? La proteína. Pero por eso es que la medicina es emocionante, y por eso yo hice cardiología, porque me gustan las emociones. Y los médicos somos detectives de enfermedades. Por eso ustedes tienen que saber historia clínica bien para poder investigar la situación. Hacer diagnóstico y el tratamiento que se llama lente, el diagnóstico es el tema. ¿Alguna pregunta? He hablado mucho ya. Bueno, espero, casi todo creo yo, estudien, porque después yo soy hermano. No quiero ser hermano, pero tengo conciencia. Mi conciencia a veces me dice, ay, ¿por qué se atrasa tanto? Pero cuando veo los exámenes para residencia médica y todo eso, que se aplazan mucho y de la Gabriel casi no pasan. Pero no es posible que tengamos una facultad de medicina donde nuestros estudiantes no tengan la capacidad de hacer eso. Por lo siguiente, estoy negociando con esa razón. Yo tengo que exigir, porque cuando uno no le exige, no estudia. Aunque me digan lo que me digan, los profesores y los docentes que exigen, no voy a decir lo mejor porque me gustaría decir. Digo yo, está en el camino adecuado. Que no exige, que su puesto sea para pasar. Y cuando llegan allá, cuando llegan al internado, cuando tienen que dar el examen, cuando tienen que competir por un puesto, ahí sí es donde dicen, quieren estudiar en 15 días, quieren meterse en todo. Hay estudiantes que han dado los exámenes de residencia, que hay 2 y 3 veces han dado y no pudieron pasar. Por supuesto, de que hay fraude y hay ladrones que cobran. Eso existe. Pero eso no tiene por qué pagar. Tiene que estudiar. Porque la corrupción es tan grande que creo que hasta colegas están involucrados. Y eso es revolución. Ese último examen, ¿en qué quedó?
y existen no solamente indicios, sino pruebas de que han vencido el examen. La mayoría de los estudiantes de una universidad de La Paz, Nuestra Señora de La Paz, es, digamos, una USA, han pasado acá. Y de allá se vinieron a diferentes lugares de Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros los que no tenemos para pagar? Estudiar. Estudiar. Entonces van a disculpar, pero yo voy a exigir. Y el que no tenga las notas para pasar, se va a aplazar. ¿Alguna pregunta? Las prácticas van a ser desde la próxima semana, desde el lunes. Los grupos, creo que son de 20 ya, entran. No sé si. Bueno, 2 grupos vamos a hacer por cada día. A las 8 entra un grupo de 2 pacientes, sale. Después del otro, de otros 2 pacientes que salen. El lunes. El martes, el miércoles, el jueves y el viernes. ¿Ya? De acuerdo a los horarios. A su horario, a su grupo donde están. La práctica es de 8 a 9:45. Hay algunos que hacen que vayan que vaya, digamos, un grupo ahora y el otro después de la próxima semana. Yo prefiero que vayan los 2. ¿Por qué? Porque de todas maneras en el hospital ahí ven, aprenden algo, mirar, y no se desacostumbra. Después todo tiene que estar. Todos los grupos tienen que ir. Le toca el lunes, entran 2 subgrupos. Yo no digo que ustedes lo hagan. Haya un coordinador. Y yo no tengo un coordinador aquí, ¿no? Tiene que ser uno que no falte, ¿no? Que digamos, que conozca bien la relación. A ver, la próxima clase lo vamos a elegir, voy a ver primero. ¿Ya? Entonces, en la práctica, como no es el laboratorio, no puedo decirles yo, ahora vamos a ver insuficiencia cardíaca, van a entrar 3 pacientes con insuficiencia. Eso es lo que hay. Ahora es mejor que antes, en el sentido de que ya nos mandan pacientes con patología. Antes a veces iba con dolor precordial típico, iba más directo. Ahora, como no hay un triaje, pues se llama pacientes con bastante patología. Entonces, la práctica tiene que ir de blanco. Hombres y mujeres, no como yo, digamos totalmente de blanco, con mandil blanco y estetoscopio. El que no lleva estetoscopio no hace práctica, aunque no lo use. ¿Ya? Porque por ahí una arritmia aparece y ya ustedes la escuchan. Hay que aprovechar, porque la práctica es así, pues, en clínica, uno no tiene paciente, hay hipertensión, hay insuficiencia cardíaca, hay chagas. Entonces, tiene que estar siempre atentos a captar todo, a ver no solamente el aspecto científico de la cardiología, sino el aspecto básico, real, de cómo entra el paciente, de cómo entra, su actitud, su forma de hablar, la relación con el médico. Eso es un aprendizaje para ustedes, porque cuando ustedes se enfrentan a un paciente, ustedes tienen que tener un estilo de atención, ¿no? Eso no se lo hace de un día para otro, pero no está bien. Digamos, ustedes me van a ver a mí, y van a decir, no hace las cosas como debe ser, ¿no? O sea, de acuerdo a ustedes, digamos, porque uno va captando de uno y de otro, saca lo mejor, ¿no? Para hacer mi receta, porque cuando yo fui a hacer la especialidad, no sabía esa receta, pero allá, no sé qué me pasó, que mi residente del tercer año
me enseñó a hacer receta, me hizo su estilo. Aquí también para hacer las evoluciones de la historia, algunos hacen más genéricos. Yo hago en el examen físico poniendo corazón, pulmones, abdomen, miembros inferiores. Siempre hago así. Entonces son estilos. Ahora, por ejemplo, en el hospital, como ya es digital, poco se escribe. Hay unos colegas que solamente ponen diagnóstico y algún tratamiento. Entonces, cuando uno ve esa evolución, cómo viven los pacientes, qué sentían, cuáles los signos vitales a veces. Eso realmente ha empeorado la atención de los pacientes para mí. Porque mientras menos información tengamos, de ahí para adelante no podemos orientarnos rápido, tenemos que volver a preguntar al paciente. Así que por eso les digo, no vean solamente el conocimiento de la cardiología. Todo es un aprendizaje. Todo. Y ustedes aprenden de lo que ven aquí, aprenden de sus compañeros, aprenden de los exámenes, de los errores que tienen. Entonces, todo hay que tratar de captar. Muy bien. Ahora.